En otro video hablamos de versiones de Spider-Man poco conocidas para el público en general, incluso de la primera película oficial que tuvo el superhéroe en los 70s, pero a decir verdad, la película fue usada como piloto para serie de televisión y sus secuelas no son más que compilaciones de otros capítulos, por lo que no es del todo incorrecto decir que la cinta del 2002 fue, efectivamente, la primera película de Spider-Man pensada específicamente como película. Aún así, ya desde hace décadas se intentó llevar al trepamuros al cine hasta que finalmente Raimi lograra presentarnos su versión interpretada por Tobey Maguire. Pero antes de llegar a eso, casi pudimos tener un Spider-Man de 8 patas, luchando contra nazis, acabando con la Guerra Fría y otras ideas desechadas que por desgracia o fortuna nunca se hicieron. Todo comienza en 1975. El productor Joseph Krantz, quien era uno de los responsables de la serie animada salida en 1967, ¡Uy, qué mal! le escribe una carta a Stan Lee para un proyecto live action de Spider-Man. ¡Qué bien! En ella le proponen la idea de hacer un musical del superhéroe protagonizado por Elton John o Mick Jagger. ¡Qué mal! El delirio claramente no prosperó y al año siguiente cambió su idea a algo más convencional: adaptar un cómic de Spider-Man, La muerte de Gwen Stacy, ¡Qué bien! pero mezclando la historia con nazis y un robot gigante. ¡Qué mal! Para 1980, los derechos de Spider-Man son conseguidos por Orion Pictures y Roger Corman se encarga de la producción. Para ello escribe un guión nada más ni nada menos que con Stan Lee. Dicho guión contaba con el Dr. Octopus como villano, elementos clásicos de los cómics como la mordedura, MJ, el tío Ben y Spider-Man evitando una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. El problema fue que Corman hacía filmes de bajo presupuesto y Stan Lee quería una superproducción, por lo que no lograron ponerse de acuerdo con Roger. Los derechos expiraron y en 1985 fueron adquiridos por la Cannon Films. El contrato que la Cannon Films negocia con Marvel en 1985 es por $225.000 para realizar una película a 5 años, es decir, a más tardar 1990. Si esto no se cumplía, Cannon perdía los derechos y volvían a Marvel como ocurrió con Orion. Por su parte, Marvel se quedaba con el 30% de lo que recaudase la cinta. Los productores a cargo, Menahem Golan y Jolan Globus, contratan como director a Tobe Hooper, conocido por haber realizado en 1974 la icónica película de terror La Matanza de Texas. Hooper acepta, pero propone una idea algo descabellada, en la que Peter se convierte literalmente en un hombre araña como una especie de ser monstruoso de 8 patas. Stan Lee no quedó complacido con la propuesta, por lo que Golan y Globus contratan a 2 guionistas, Ted Newsom y John Brancato, para que reescriban el argumento. Eventualmente, Hooper es desvinculado del proyecto y reemplazado por Joseph Zito, director de películas como Viernes 13, el capítulo final y Desaparecido en acción, quien suma a su amigo Barney Cohen como escritor. La historia de la película de Zito tenía al Dr. Octopus como villano, interpretado por Bob Hoskins, algo que en lo personal me parece un casting perfecto para la época y a quien quizás recuerden por ser el detective Eddie Valiant en Quien engañó a Roger Rabbit. Por parte de Peter se llegó a considerar a Tom Cruise, pero luego el papel quedó en manos del especialista Scott Leva, y para Jameson el propio Stan Lee insistió en querer interpretarlo. A su vez, Cohen y Golan tenían constantes diferencias creativas. El guionista aseguraba que el productor metía mano en el guión ideando situaciones ridículas y llevando la historia para un lado que se alejaba bastante del espíritu del personaje. Barney recuerda, por ejemplo, que en una de las escenas que Menahem quiso agregar mostraba cómo Spider-Man le daba una paliza a un tipo porque este miraba de reojo a una chica. Joseph Zito finalmente abandona el proyecto y es reemplazado por Albert Pyun y un nuevo guión es escrito. Esta vez Stan Lee volvió a intervenir en el proyecto y se cambió al Dr. Octopus por el lagarto. Para promocionar la película, Marvel decide que la portada del cómic 262 de The Amazing Spider-Man no fuese una ilustración, sino una fotografía de Scott Leva como el superhéroe. Allí lo vemos sin la máscara y con un sujeto tomándole una foto, algo relacionado con la historia de ese número y no como un simple póster de propaganda. Scott era llevado a convenciones donde era presentado formalmente como Spider-Man e incluso hasta se hizo un póster y un teaser del largometraje. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero, Spider-Man, the movie.
a live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. Pero para 1988 ya se habían gastado $10 millones en el proyecto con constantes cambios de rumbo y directores. Demasiado dinero en la época para una película que aún no salía. Todo esto mientras se preparaba el estreno de Masters of the Universe, y como ya se estaba pensando en realizar una secuela, Pyun tuvo una idea: filmarla en paralelo con Spider-Man para compartir sets y abaratar costos, así que se elaboró un plan. Pyun se encargaría de dirigir tanto la secuela de Masters of the Universe como Spider-Man. Empezaría con 2 semanas de rodaje de Spider-Man hasta donde Peter es mordido por la araña. Luego, 6 semanas de Masters of the Universe mientras Scott Leva se ponía en forma para cambiar su físico a algo más musculoso y entonces retomarla. Cannon no solo estaba realizando la película de He-Man en ese momento, sino también la cuarta parte de Superman, ambas estrenadas en 1987. En julio sale Superman 4, una nueva entrega en la saga del superhéroe que revolucionó el género en los 70s, un fracaso. En agosto, Masters of the Universe, adaptación de uno de los personajes más populares y marketineros del momento, otro fracaso. A decir verdad, los juguetes de He-Man comenzaban a dejar de ser populares ya en ese momento, y aún no salía Spider-Man. Para peor, la Canon estaba prácticamente en quiebra. Pyun se hartó del proyecto y acabó usando la producción realizada para otra película llamada Cyborg. La productora es comprada y salvada por Pathé Producciones en 1989, pero Golan decide que en lugar de pagarle en efectivo le permitiesen conservar los decorados hechos para Spider-Man, pues aún tenía intenciones de realizarla. Logra negociar con Marvel extender 2 años más el plazo para realizar la película y funda su productora 21st Century, pero no logra llevar a cabo la adaptación y vende los derechos. Y aquí comienza a complicarse la cosa, porque le vende los derechos cinematográficos a Carolco, pero los de televisión a Viacom y los de video doméstico a Tristar. Este lindo quilombo explotará más adelante.